Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La aprobación de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano marca uno de los movimientos más fuertes del Ejecutivo y el Poder Legislativo como una respuesta urgente a la situación fiscal del país. La normativa busca reorganizar el aparato estatal, reducir el gasto público y mejorar la eficiencia administrativa mediante una serie de medidas extraordinarias. La legislación dispone que cuando existan embargos contra el Estado derivados de sentencias firmes, los juzgados deberán remitir la orden a la Tesorería General de la República y a la institución condenada para ajustar los pagos a la disponibilidad presupuestaria y no afectar servicios esenciales. La ejecución deberá enviarse en un plazo de 5 días hábiles. Datos oficiales indican que los últimos 5 años los embargos alcanzaron cerca de 10.000 millones de lempiras en los primeros 15 días del actual gobierno. Las demandas ya superan los 3.000 millones de lempiras en impacto al Tesoro. Entre sus disposiciones principales, la ley autoriza al Poder Ejecutivo a fusionar, suprimir o intervenir instituciones públicas, revisar contratos administrativos y realizar ajustes a la estructura del Estado bajo el argumento de garantizar sostenibilidad financiera. Como primer paso dentro de este proceso, el gobierno anunció la intervención de 8 instituciones. Aunque el decreto no precisa el plazo exacto durante el cual las entidades permanecerán bajo comisión interventora, sí establece que éstas deberán realizar un diagnóstico institucional y presentar informes al mandatario en un periodo menor a un año. Entre las instituciones intervenidas figuran el Instituto Nacional de Previsión de Magisterio, donde fue designado como comisionado presidente Nelson Alonso Benavides, acompañado por José Wilder Maldonado Velázquez y Luis Javier Mendoza. A su vez será intervenida la CENACID, también el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación y el Ferrocarril Nacional de Honduras. Finalmente, el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, Instituto de Crédito Educativo y el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas. La intervención de estas entidades fue una de las varias decisiones adoptadas durante la reciente decisión del Consejo de Ministros. En esa misma reunión se determinó la eliminación de 10 instituciones y secretarías como parte de un conjunto de medidas orientadas a reorganizar el aparato estatal. El decreto PCM 004-2026 contiene otras disposiciones, la mayoría vinculadas con cambios estructurales dentro de la administración pública. Desde la postura oficial, la iniciativa representa una oportunidad para corregir años de crecimiento institucional desordenado. Autoridades sostienen que el Estado hondureño mantiene estructuras duplicadas, altos costos operativos y un aparato burocrático que limita la inversión pública en áreas prioritarias como salud. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy ya es 2 de marzo, rápido el tiempo. Enero, febrero, 3 meses ya de gobierno. Bueno, menos, pero 3 meses de este nuevo año. Vamos a hablar sobre eso que les hablaba Pamela. Este gobierno de Narri Asfura, del presidente Asfura, pone en marcha su plan de reactivación económico y desarrollo del país. Traigo a personas que conocen de eso para que nos expliquen a los que sabemos menos de economía qué es lo que
quiere hacer este nuevo gobierno cuando habla de esa reactivación económica y desarrollo del país. Saludo a don Ismael Cepeda, licenciado, bienvenido. Muy buenos días, Raúl. Sin duda es un placer estar con usted y poder abordar un tema de suma importancia, sobre todo porque ha sido una de las aspiraciones por diversos gobiernos de la población exigirle que pueda reducir el aparato estatal y pueda tener algún tipo de incidencia con la política fiscal en la economía nacional. Sí, gracias por estar aquí también. Don Obed García, economista, licenciado. ¿Qué tal? Un gusto, Raúl, y a toda esta audiencia. Igualmente, realmente es una necesidad, pero también más de una reactivación, hay que hablar de una activación de sectores prioritarios que se han descuidado y que es importante que se empiecen a tomar en cuenta si lo que se quiere realmente es transformar nuestra estructura productiva y aprovechar nuestros recursos para el beneficio de todos. Sí, gracias. Debe estar por venir don Carlos Calix. ¿Y cómo interpretan las primeras acciones de este gobierno, de este nuevo gobierno que preside Nasri Afura en la materia económica, iniciando por esta ley de reactivación económica y desarrollo del país, que por cierto ya fue aprobada en el Congreso Nacional? Bueno, en primer lugar va muy vinculado a lo que he mencionado en mi introducción, a la reingeniería del gobierno, poder reducir el aparato estatal, tener una eficiencia, una eficacia en el sector público. Estamos hablando de la dispersión de funciones, en algunos casos la separación de algunas secretarías y con el fin político partidario de engrosar pues las líneas partidarias en el gobierno. Y cuando uno pues revisa cierta documentación, cierta literatura, uno ve, por ejemplo, un documento muy potente del 2013 que se llamaba de esa manera, Reingeniería del Sector Público, por la CEPLAN, que en ese entonces funcionaba la Secretaría de Planificación y Cooperación Internacional, y todos estos elementos de poder tener un gobierno eficiente, eficaz, que no absorba una gran cantidad de recursos públicos, nuestros impuestos, que no se den los grandes sueldos y salarios que existen en el sector público, o una masa burocrática tan grande que se vuelve inoperante algunas secretarías. ¿Y por qué menciono una de las partes de estas primeras acciones del gobierno entrante? Porque la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano de Honduras, la semana pasada aprobada recientemente por el Congreso Nacional, va muy vinculada a que la separación de muchos de los funcionarios actuales, de los despidos, pues va a blindar de una u otra manera con este decreto que las posibles demandas, si no existe una negociación de parte de los diferentes gerentes de recursos humanos en la Secretaría, pues se van a ir a la Corte Suprema de Justicia, todas esas demandas laborales que ya ha existido siempre. Se habla de más de 3.000 millones ya de sentencias firmes del Empiras por algunas demandas, y las que están sobre la marcha del gobierno anterior, que también hizo como decimos popularmente, una barrida. Entonces, este decreto, más allá de una reactivación, es tratar de que la caja única del Estado esté protegida para las posibles demandas que se vengan, porque estamos hablando, no sé si en esta reingeniería el gobierno va a existir o hay un dato concreto de cuánto va a ser la separación de funcionarios. Sabemos que en el último gobierno se ensanchó de más de 252.000 empleados públicos, que absorbía más de 120.000 millones de lempiras en la administración central. Entonces, todo este incremento de sueldos y salarios y de masa burocrática, como he mencionado, cuando sea separada, pues van a ser también las posibles demandas. Sí, licenciado. Sí, gracias. Bueno, creo que lo que hay que tener en cuenta en primer lugar son las señales que este gobierno ha querido enviar a la economía,
Por un lado, en la parte fiscal parece querer anunciar que va a ser más ordenado en la parte de ejecución del gasto, va a ser más controlado también, y eso puede favorecer cierto nivel de ejecución en otras áreas prioritarias, porque hay que también tener en cuenta que una de las deficiencias del gobierno han sido los extremos en el presupuesto. Por un lado, no se ejecutaba mucho presupuesto correspondiente, por ejemplo, el tema de compra de medicamentos, de ejecución de inversión pública, y por otro lado también teníamos una sobre ejecución en programas que no necesariamente eran productivos para el país. Entonces, en esos ambos extremos, este gobierno parece querer buscar un punto medio, y eso puede ser favorable, pero hay que ver en primer lugar qué anteproyecto se va a presentar ahora con la reestructuración del presupuesto que se planea plantear en este mes de marzo, y por otro lado también qué nivel de ejecución va a tener al final de este año el gobierno en esas áreas que sí que representan un beneficio para la población y para la productividad de la economía: inversión en carreteras, inversión en ampliación de la red energética, facilitación de los trámites administrativos y ampliar los sistemas logísticos para nuestra capacidad comercial a través de los puertos, por ejemplo, todo esto a la inversión pública. Y en el gasto social, la provisión de medicamentos en los hospitales, la contratación de médicos, de maestros, la inversión en infraestructura para el área de educación, escuelas, son los elementos que nos pueden dejar ver que en efecto lo que se propuso el gobierno, lo que anunció, es consistente con las acciones que empezó a tomar y con las decisiones de ejecución del gasto que tomó. Pero esto solo puede tener sentido cuando se define un horizonte, un norte hacia el cual quiere llegar. Es decir, así como una empresa al final de un año planea generar tanta liquidez, tantas utilidades para sostener su operación a lo largo del tiempo, el gobierno también tiene que definir qué es lo que quiere lograr al final de este año en materia de crecimiento económico, en política monetaria, en acceso al comercio internacional. Son áreas que tiene que definir claramente para entonces así poder definir la ruta de pasos a seguir, y entonces también no solamente la economía nacional tenga certeza de que lo que se está haciendo es consistente con la demanda que tiene el país, sino también el contexto internacional, y eso puede facilitar el acceso a préstamos internacionales y también el acceso a inversión extranjera directa, que son de alguna forma catalizadores de la productividad en el país ante la baja inversión nacional. Entonces, todas estas medidas tienen que estar dentro de un marco de planificación concreto, que sea certero, que sea medible y que se le pueda dar seguimiento de manera consistente, ya sea trimestral, mensual, para ir evaluando el nivel de logro. Si no, lo que vamos a tener, como todos los periodos anteriores, es un gobierno que anuncia una serie de medidas que a fin de cuentas no se concretan, no se realizan y solo quedan en palabras o en buenas intenciones, que a fin del año la economía se mantiene donde ha estado, un crecimiento promedio del 3.5%, una masa salarial del gobierno de 250.000 personas, una informalidad laboral de casi el 80%, es decir, los indicadores que nos importan realmente como sociedad, como país, no van a sufrir una transformación efectiva porque lo que se anunció no se concretó en medidas específicas que se fueron dando de manera consistente a través del tiempo. Sí, díganme algo. Desde que volvimos a la democracia que asumió el liberal Roberto Suazo Córdoba, cada vez que gana un gobierno y pierde otro, tratan de votar a la mayoría de empleados públicos. Eso ha sido a lo largo de la historia. Y algunos tratando de quedarse, aunque estaban trabajando en el siguiente gobierno, en el anterior gobierno. ¿Qué va a pasar con este? La gente del Partido Nacional está pidiendo plazas. Los liberales que tienen pocas dependencias, también los liberales no tienen chamba pública desde hace 20 años, la última vez que el partido ganó las elecciones. Y ahora, ¿qué va a pasar con este nuevo gobierno? ¿Se va a hacer efectivo? Aquí el licenciado Obed García habla de 250.000 personas que trabajan en el gobierno. Van a despedir a los de Libre y van a llegar el 80%, 85%, quizás hasta 90% de nacionalistas y un 10-20% de liberales. ¿Va a bajar esa masa de 250.000 personas o va a seguir? Bueno, la esperanza es con lo que se aprobó en el primer Consejo de Ministros, sobre todo con esta reducción de secretarías y que se habló de que el presupuesto proyectado para el 2026
era por encima de 460.000 millones de lempiras y que esto pues se iba a reconfigurar y que se iba a quedar con un presupuesto 2026 alrededor de 430.000 lempiras, que eso es el presupuesto prácticamente del 2025. Recordemos que en el 2022 se iba a aprobar un presupuesto por alrededor de 308.000 millones de lempiras. Sin embargo, cuando ingresó el Partido Libertad y Refundación en el poder, en abril se hizo una reestructuración de ese presupuesto y se aprobó por encima de 360.000 millones de lempiras. Y así fue exponencialmente creciendo estos últimos 4 años. Y en relación a su pregunta, bueno, si se pretendía tener un presupuesto por encima de los 460.000 millones de lempiras y el Partido Nacional dice que va a reducir en alrededor 35.000, 40.000 millones de lempiras, uno va a ver ahí en ese presupuesto general de la República que las autoridades han más o menos anunciado en 2 o 3 semanas que se va a presentar en el Congreso Nacional. Ahí vamos a ver entonces esa posible reducción de la masa salarial, pero también hablando de las secretarías que en el PCM, en el primero, pues han sido suprimidas, han sido a veces o en algunos casos va a ser absorbida por la Secretaría General, como por ejemplo en temas de infraestructura se anunció la eliminación o la absorbe SEDECOAS, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el FIS, el Fondo Hondureño, que ha sido también de las insignias de varios gobiernos por las diferentes necesidades de infraestructura productiva del país y que más bien a veces ha servido de plataforma para candidatearse después algunos en sus corrientes partidarias. Pero con esto lo que quiero decir es que es en el presupuesto 2026 que se va a ver reducida todas esas secretarías, instituciones, direcciones o aglomeradas, o en este caso pues la reducción de la masa salarial. Claro, uno dice históricamente más allá de los 80 siempre se ha declarado que el Estado de Honduras ha estado en emergencia, ha estado en situaciones precarias. Uno revisa temas históricos desde 1939, por ejemplo, que hubo un decreto, si no mal recuerdo, es el 58, donde decía ya el Estado de Honduras está en condiciones precarias desde 1939. Y luego en el 2022, uno de los primeros decretos fue pues la ley de reforma fiscal, que era pues sacar recursos del Banco Central y declarar. ¿Cuándo va a aparecer ese presupuesto? Ese presupuesto las autoridades han anunciado dentro de 2 o 3 semanas. Entonces, con la declaratoria de emergencia, con la ley de reactivación, con la supresión de algunas secretarías, uno esperaría que sí se reduzca el aparato gubernamental. No obstante, como usted menciona, licenciado, bueno, el riesgo es, o la proyección es que continúe haciéndose más de lo mismo. Se hace la barrida del partido contrario y se ingresa con los militantes. Y creo que eso sería sin duda algo que lo hemos asumido culturalmente, algo que lo hemos normalizado. No obstante, creo que el Partido Nacional en estos momentos tiene una oportunidad de poder retomar los concursos, poder retomar las licitaciones, poder retomar la ley de contratación del Estado, aunque se habla de una modificación, pero sobre todo creo que es fortalecer el servicio público. No podemos depender cada 4 años, cambios, porque hay una curva de aprendizaje, es decir, los funcionarios que entraron en el gobierno anterior, que no tenían experiencia, tardaron 1 año o 2 años en aprender el de la gestión pública, de aprender de la ley de contratación del Estado, de manejar los planes de adquisiciones y compra, los planes operativos de cada secretaría. Entonces, los primeros años de los gobiernos, cuando cambia de partido, se vuelve ineficiente. Y creo que esta oportunidad de un nuevo gobierno, pues el servicio civil debería de estar dentro de estas prioridades de gobierno, por lo que hemos mencionado y la pregunta que usted hacía, licenciado, de esa rotación constante por partido del sector público, también afecta enormemente la operatividad y, como decía el licenciado Ed,
bueno, se aprueban miles de millones del presupuesto, pero ejecutamos 90, 80%, porque también tiene que ver con esta ineficiencia de la masa burocrática. Para usted, licenciado Abed. Sí, bueno, yo ahí quisiera apuntar dos cosas que dijo Ismael. Lo primero, el fortalecimiento de la institucionalidad pública y, en segundo lugar, la eficiencia del gasto. En el fortalecimiento tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las contrataciones que se realizan en el Estado no cumplen con lo que se requiere para desempeñar esas funciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo delicado que es poner una persona que no sabe manejar procesos de aduanas, por ejemplo, de tramitación de permisos y de licencias para grandes inversiones extranjeras, y eso puede atrasar o puede generar problemas de temas legales o de alguna forma que se traducen en ineficiencias de la inversión extranjera y por lo tanto entonces ahuyentan. Eso en el tema del fortalecimiento, porque por otro lado también los servicios de educación, los servicios de salud no deberían de entrar en la discusión si acaso se habla de mayor contratación de maestros, de médicos, de enfermeras o de ajustes salariales para estos sectores que sí que representan un beneficio para la población. Pero si las contrataciones se dan en procesos burocráticos o administrativos que nada tienen que ver con el servicio directo que se le presta a la población, entonces ya tenemos un problema. Y aquí hay que hacer la relación con cuántos médicos atiende en los sectores, o mejor dicho, cuántas personas tiene que atender un solo médico por la baja contratación. Hay que ver, por ejemplo, el tema del seguro social, en donde la capacidad que tienen los pocos especialistas para atender a toda la demanda es bastante limitada, y por ahí entonces ya tenemos algo que tiene que ver con el fortalecimiento de esta institución, contratar más profesionales, más especialistas de estas áreas con salarios que por supuesto sean competitivos. El tema de la educación también, maestros capaces. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Singapur, que mucho se dice, y el caso de Irlanda, que se habla como de los milagros o de los cisnes o de cisnes negros que se dice en economía, por la capacidad que ellos tuvieron de transformar sus países. Y una de las cosas que hicieron fue fortalecer el tema de la educación pública. Los maestros que ellos contrataban tenían que tener grados de maestría, grados de doctorado, aunque fueran maestros de primaria. Esos son criterios de eficiencia del gasto público también, porque entonces nos dejan ver que cada lempira que el gobierno ejecuta, que cada lempira que el contribuyente entrega al gobierno por el pago de esos impuestos o el pago de un servicio, recibe una contraparte bastante productiva para él. En ese sentido, entonces yo no me veo obligado a trasladar un doble gasto. Aquí entonces viene la eficiencia del ciudadano. ¿Cómo es posible que yo pago impuestos para el beneficio de servicios de salud, pero también tengo que pagar un servicio privado de salud porque el gobierno no es capaz de satisfacer mi necesidad de medicamentos, por ejemplo? Entonces mi gasto o mi aporte al Estado es ineficiente porque me veo obligado a gastar dos veces en lo mismo. Ninguna persona racional viviría bajo esa lógica. Lo otro tiene que ver también con la capacidad que tiene el gobierno de mantener una masa salarial que sea altamente competitiva. Y esto lo digo porque sí que hay profesionales que son muy capaces. Claro que hay ingenieros, claro que hay estadistas, hay matemáticos trabajando en el gobierno, hay personal de alto nivel, pero ese personal, al verse superado por una mayor masa salarial inoperante o incapaz de hacer sus funciones, ve más atractivo trasladar su mano de obra al extranjero o al sector privado. Entonces, los incentivos que hay para atraer capital humano, personas altamente capaces al gobierno es bastante poca, porque estas personas ven con mejor interés o con mayor productividad otros sectores, haciendo entonces que el gobierno vuelva a entrar en esa dinámica en donde las personas que rectoran servicios importantes, que rectoran sectores importantes, no tienen la noción de lo que están manejando o de lo que tienen en sus manos. Y aquí, por ejemplo, tenemos que tocar el tema de infraestructura, de energía, del tema de agua también. Aquí en la capital sufrimos mucho o se teme mucho que cada verano llegue a haber una sequía. Son temas que tienen que empezar a tomarse con la seriedad que ameritan, porque como bien lo decía el licenciado Ismael, estos temas no son nuevos. Si uno agarra toda la historia de Honduras, incluso desde 1924, no necesariamente 1982, vamos a tener que estamos dando vueltas en el mismo punto.
no teníamos la capacidad de generar productividad del gasto público, teníamos un gasto público muy concentrado en favores partidarios, muy proselitista, muy dado al clientelismo y muy poco dado a la transformación productiva. Entonces, si realmente este gobierno no quiere generar una transformación, puede empezar por ahí. La tarea no es complicada, la tarea no necesariamente es lesiva para pues la riqueza del país, por el sentido de que mucho se dice, sí, pero es que las personas que trabajan en el gobierno van a perder su trabajo. Bueno, tienen que aprender a defender su trabajo. Si ellos son capaces de demostrar que su salario en el gobierno es productivo para el Estado, para el país, para la ciudadanía, por supuesto que pueden seguir. De lo contrario, entonces sí hay que empezar a definir criterios, rúbricas de evaluación que permitan decir quién funciona y quién no. El tema de fondo no es tanto el número, no habría problema si 250,000 personas, el 80-50% fueran maestros y fueran médicos. El tema no es tampoco el número en el sentido de los salarios, porque muchos se dice, sí, pero ganan salarios exorbitantes, pero es una masa bien reducida. Entonces ahí hay que tener en cuenta esos criterios para empezar a definir que realmente una política de contratación del Estado basada en méritos, basada en una contrapartida o en un pago de un salario conforme a su productividad, son criterios que nos pueden hacer ya superar, digamos, ese tema de que el gasto en sueldos y salarios es improductivo, porque también es una discusión que por lo menos desde el 2010 a la fecha se ha mantenido vigente y no parece tener solución, o de nuevo, no parece querer implementarse medidas para solucionar este problema. Sí, sobre eso, un ministro gana 100,000, 120,000. O sea, los sueldos exorbitantes o los mayores son Comisión Nacional de Banca, Banprovi, Comisión Reguladora de Energía, Banco Central. Y Banco Central. Sí. Lo que pasa que en este caso... Bueno, ahí hay funcionarios que ganan más que el presidente. Sí. En esos 4 lugares. No, y uno también... Bueno, pero también los de aduanas deberían de ganar bien para que no los importadores no los tengan controlados, ¿no? Pero creo que hay varios mitos que hay que superar, que hay que ganar muy bien para no ser corrupto. Creo que eso hay que desmitificarlo, porque cada vez los aumentos salariales pues tienen esa base, por ejemplo, en aduanas, en temas de recaudación tributaria, el SAR, que también uno podría decir, hay mucho personal técnico, como mencionaba Obed, que gana salarios normales, vamos a decirlo entre comillas, y que estos, por no tener una afiliación partidaria, en ocasiones hasta son no incluidos en aumentos salariales. Entonces también esa discrecionalidad política partidaria en la administración pública crea un fuerte desbalance en el tema de meritocracia, como ha mencionado Obed, en el tema de desigualdad salarial, hasta internamente en el sector público. Y no digamos estos grandes sueldos y salarios, que también son muy poco el número, pero es una cantidad que en estas ocasiones sobresale 250,000, 300,000 lempiras, cuando el salario mínimo ronda los 12,000, 14,000 lempiras. Entonces, esas disparidades sin duda generan también una fuerte mirada hacia el sector público. Y no hablemos que a veces uno puede decir un ministro, un canciller, un viceministro, un director, gana 90, 100,000 lempiras, 80,000, pero recordemos los viáticos, por ejemplo, recordemos de los dichosos gastos de representación, que prácticamente son diarios o por y no liquidables. Entonces, en ocasiones el ministro sale sin tocar su sueldo, como diríamos popularmente, por todas esas otras prebendas que tiene. Entonces, muchos aspiramos, vamos a decir aspiramos, porque hasta eso se vuelve fijación para entrar al sector público, porque resolves tu vida en 4 años. No, pero no creo eso yo. Ismael, no creo eso yo, y se lo voy a decir por qué. Si un ministro gana eso, ¿cuáles viáticos? No, si tiene viáticos. No, yo fui secretario de la presidencia. ¿No tenía viáticos? No, señor. Pero tal vez usted en ese tiempo, porque ahora uno revisa el presupuesto. Yo le estoy contando, o sea, para el caso yo digo que el que es funcionario público no puede salir rico.
¿Cómo? Con esos salarios. No hay No, forma. pero salen. No, Entonces hay bueno, una explicación. que los investiguen, pues. Porque no hay forma, porque a excepción de esas personas que le digo, impuestos, seguro, injupen, les bajan. Por eso no entiendo cómo un funcionario público, y yo fui funcionario público 3 años y medio, puede salir rico. Yo ganaba 85,000 lempiras y me pagaban 56, 58. Eso me salía. Es más, el otro día el presidente Carlos Flores me mostró que la jubilación del presidente Flores, voy a ser público, presidente, lo siento. No, pero para que la gente, para argumentarle a don Ismael, son 31,000 lempiras. Entonces, los que salen ricos del gobierno, que los investiguen, porque no hay forma. Totalmente. Por ejemplo, los de la Comisión de Banca, los que más ganan, bueno, ganan más que los de la Comisión de Banca, ya dijimos, Banprovi, la Comisión Reguladora de Energía, pagan buenos salarios, y el Banco Central. Pero aún así, si llevan una ideología alta, no hay forma. Porque, bueno, el presidente, entiendo yo, gana entre 130 y 140,000 lempiras. Pero en este sentido entonces uno se pregunta, ¿por qué salen entonces comprados con casa? Entonces No, ahí tiene que haber que los investiguen. tiene que haber No, una relación no solo de corrupción, sino también de todos estos privilegios que tienen, porque de una u otra manera hemos normalizado en el sector público toda esta asignación salarial. Y claro, usted me dice, bueno, yo ganaba 56 netos. 58. 58 netos. Pero ¿hace cuánto? Entonces hay que ver también el tema, No, por eso, el tema real del dinero. Le voy a contar, yo fui presidente de Conatel 9 meses. Y bueno, ¿cuánto gana ahora uno de Conatel? Uno de la junta directiva de Undutel. Anda por encima de 150,000, 190,000. el jefe Conatel, yo ya averigüé. De Undutel, el de la junta directiva, ¿cuánto gana? No, pero bueno, debe ganar menos y si le pagan, ¿va? Porque ahora pasan 5 meses y a los de Undutel no les pagan. El presidente de Conatel gana 130,000 lempiras. Eso gana. Entonces a eso quítele, le han de caer unos 115, 115, 110 por ahí. Y no hay forma de que una Prado cuesta la más barata $75,000. Cada $40,000 es $1 millón. Ahora creo que menos. Entonces, usted ocupa 2 millones para comprarse la Prado más barata. La más barata. Entonces, ¿cómo? ¿Y una casa, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, cuestionaban al muchacho de aduanas, a Fausto Cálix, porque la gente es ingrata también, va. Porque si el muchacho tenía un salario, él y la esposa, y fueron a un banco, sacaron una prima, todos hemos hecho eso. No es que la casa era de él, hasta le sacaban el área social de la colonia como que si era de él. O sea, también el hondureño y una pareja joven tiene derecho a aspirar. Y para abajo trabajan los dos. Pero aquí, bueno, ahorita me fijo que ahora están apareciendo personas, como hay un nuevo gobierno que tenían años de estar escondidos y ahora ya están apareciendo. Bien, el punto es que se tomen las recomendaciones de ustedes, que sea buena esa reducción económica, esa reactivación económica y desarrollo del país por el bien de todos. Yo quería que le fuera bien al gobierno de Libre. Yo quiero que le vaya bien a este gobierno porque aquí vivo yo, mis hijos, mis nietos y todos nosotros, pues. Y que tome las mejores decisiones y que los hombres y mujeres más capaces estén en los cargos. ¿Es la aspiración o no? Pero, ¿cuánto se ocupa reducir el Estado de esas 250,000 personas que dice el licenciado Beth García, que trabajan en el Estado? ¿Cuánto sería eficiente el Estado para ustedes que manejan esto? ¿Con cuánto? Sí, bueno, es que como le digo, no es que hay un número de decir 139,000 empleados sería lo suficiente. Lo que hay es la composición de esos 139, de esos 250,000 personas que en promedio han trabajado en el gobierno por lo menos desde el 2010 a la fecha, sino más la capacidad técnica que ellos tienen. Tampoco es,
no hay que ser miserables con el dinero y decir es que hay que pagarle poco al funcionario o hay que pagarle mucho. Hay que pagarle en función de su exposición al riesgo, por supuesto, de cuánta esta persona se expone a riesgos legales, a riesgos de combatir intereses y también de productividad. Eso es importante. Y por otro lado, también la prestación que se le da al ciudadano, porque ese es el tema de fondo. ¿Qué servicio se le está dando al ciudadano en función del impuesto que él paga? A mí me sacan el 15% de una Coca-Cola, de un boleto al cine, de lo que sea. Yo pago el 15%, pago el 18% sobre bebidas alcohólicas y todo esto. Aparte me deducen el 12.5% sobre la renta de mis ingresos. Entonces, ¿qué me dan a cambio de ese aporte que yo le estoy dando al Estado? Me dan más médicos, me dan la posibilidad de que yo puedo tener una atención de salud en el Hospital San Felipe, el Hospital Escuela, con el mismo nivel que lo podría tener en una institución privada, o mejor aún, no tengo que buscar en el extranjero, porque hay muchos funcionarios que se dice que se atienden en el extranjero en temas de salud y aún los mismos nacionales. Entonces, todo eso es lo que se tiene que evaluar, la capacidad que tiene el gobierno de satisfacer las necesidades de la población con su masa salarial, con sus servicios, ya sean servicios humanos, en el caso de todos los trámites, en el caso de lo que se presta a nivel de salud y de educación, y en servicios necesarios para el bienestar como energía, salud, agua, telecomunicaciones, que son importantes también para la productividad económica. Hay que ver, y usted lo mencionaba, que personas que llegan al gobierno en una reducida institucionalidad ganan salarios, y estos salarios usualmente el directorio del Banco Central, por ejemplo, no necesariamente son personas con criterios técnicos que llegan ahí y que toman decisiones importantísimas de política crediticia, de política de tipo de cambio, y entonces ahí podemos generar una deficiencia. Pero si en función de esos salarios se le define, mire, tiene que aprobar, voy a decir algo que pueda sonar extraño, tiene que aprobar esta serie de exámenes de conocimientos técnicos, un poco parecido a lo que se hace con los funcionarios que entran a la Corte, al Ministerio Público, que se les hace toda una serie de revisiones para que ellos puedan aspirar, y así entonces asegurarnos de que las personas al menos tienen la capacidad, digamos, o que tienen todo ese desarrollo profesional para hacer frente a ese cargo. Porque por otro lado también tenemos funcionarios, y usted lo decía, que hemos sido ingratos, que sí que son importantes también. Tenemos funcionarios como arquitectos, ingenieros que trabajan en áreas de infraestructura, en áreas del patrimonio nacional, que ganan salarios incluso cercanos al mínimo y tienen 20, 14 años de trabajar en estas instituciones y no se les ha hecho un ajuste. Entonces, hablar solamente del ajuste como tal también es un poco de ingratitud en función de los servicios que estas personas prestan y que no se les ha reconocido el beneficio que le dan a la población. Eso es importante también poderlo sopesar. Es decir, aquí hay que evaluar los matices. Tampoco es necesariamente el criterio de decir, bueno, pero es que si despedimos a 100.000 personas, vamos a empezar a ser mejores. En realidad puede ser contraproducente, porque entonces después, ¿quién va a atender todos esos procedimientos que se necesitaban para llevar todos los trámites que implica, por ejemplo, establecer una empresa, que tiene que generar las licencias, los permisos para la compra de un terreno en el territorio, para desarrollar una inversión en otros territorios que no están industrializados, todas esas cuestiones que antes se estaban haciendo, pero que ahora, digamos, si despedimos a esas personas no se harían, podemos ser contraproducentes. Y lo otro es que se dice, bueno, pero entonces hay que tecnificar el Estado, hay que hacer un gobierno digital, que todos los servicios sean autónomos. Tampoco es un cambio que es de golpe, es decir, la reingeniería que se requiere para hacer esta transformación, tanto desde el lado del ciudadano como del lado del propio gobierno, de entender cómo funcionan estos sistemas, es un proceso lento. Hay que ver, por ejemplo, cuánto ha avanzado la firma electrónica del Servicio de Administración de Rentas. No es que de la noche a la mañana o por montar una página web, mañana ya podemos despedir a 250.000 personas porque ahora todo es digital y lo podemos hacer cada uno. En realidad tenemos que tomar ese proceso de formación de la ciudadanía, porque aquí también quiero señalar algo que se dijo en un estudio del CNA, y es que los servicios de salud, por ejemplo, tienen dos falencias, bueno, en realidad tres. Y la primera tiene que ver con la educación que tiene la población para hacer uso de los servicios de salud. Hay tres niveles de atención: primario, secundario y los hospitales generales. Entonces, o en estos niveles
yo tengo cualquier enfermedad, yo no voy al nivel de atención primario, yo me voy al hospital general, yo me traslado del territorio y digo, me tengo que ir hasta San Felipe porque ahí es donde atienden. No, pero en su territorio tenía una Clipper, tenía un centro de salud que le podía dar el servicio que usted necesitaba. Entonces, este desconocimiento de cómo funciona el sistema también genera ineficiencias del gasto público. Después tenemos el nivel de gasto que hay en estos niveles. Si vemos entonces que el gasto administrativo es mayor que el gasto en la prestación de los servicios de estos niveles, podemos tener también un problema bastante serio porque tampoco las personas van a encontrar una solución en un nivel y en el otro. Lo otro tiene que ver con la previsión de las enfermedades, en el caso particular de la salud, más campañas de concientización, de vacunación, de todo el tema del tamizaje contra el dengue, por ejemplo. Son cuestiones que se tienen que seguir dando, seguir informando a la población para que entonces también elementos como las enfermedades cotidianas se puedan ir erradicando y por supuesto también los accidentes viales, que son otro elemento que también genera un gasto importante para la salud. Así como en algún momento, hace casi 24 años, si no recuerdo mal, el tema de la pólvora también se dijo que generaba un gasto bastante elevado para el Estado. Y lo otro tiene que ver con la provisión, por supuesto, de los establecimientos de salud. Si de nuevo yo no encuentro medicamentos, ¿por qué entonces se presupuestan 10.000 millones en compra de medicamentos y solo se ejecutan 5.000 millones? Ahí hay también pruebas que hay que empezar a investigar, como usted bien lo decía, y empezar a tomar decisiones en función de los resultados que arrojen todos esos exámenes. ¿Sabe qué pasa también? Bueno, voy a hacer una pausa. Ya va a estar el doctor Carlos Calistami con nosotros. Ponemos 10.000 millones y no los ejecutan. Y después se ponen locos a querer ejecutar para cumplir la meta y que al siguiente año no les quiten eso. ¿Es así? Así es. Por eso una de las apuestas que tuvo a bien el gobierno anterior era crear una metodología, bueno, existe, pero aplicar una metodología que se llama presupuesto base cero. Y el presupuesto base cero, aunque era muy ambicioso para el gobierno anterior, porque pues, la experiencia regional nos habla que esa metodología presupuesto base cero se hace a veces por sectores o en algunos estados que son federales como México, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el presupuesto base cero es una metodología que sí o sí creo que el gobierno actual debe de implementar para poder detallar el gasto y poder tener, por ejemplo, si continuamos con lo de salud, cuánto cuesta una operación, cuántas jeringas necesitamos, cuántas horas médico, cuántas horas enfermera, cuántas horas laboratorio, cuántas horas, y toda esa metodología trata de detallar más allá de cómo hemos presupuestado durante las últimas décadas, que es, como usted dice, bueno, asigno un presupuesto, trato de ejecutar lo más posible porque cuando presupuesto para el próximo año no me lo quiten o solo le incluyo la inflación, un 10%, 5%, entonces si tenía 10.000 millones voy a decir que voy a asignar para el próximo año 11.000 millones. Entonces esa práctica recurrente de la ejecución, de la formulación presupuestaria, la ejecución, el análisis tiene que cambiar porque volvemos al caso, si realmente aspiramos o aspira el gobierno a transformar el sector público más allá de reducir secretarías, reducir masa salarial, reducir algunos salarios, etcétera, etcétera, creo que las políticas públicas, hay una máxima, se evalúan por su impacto, no por sus intenciones. Entonces, si corremos a todo el sector público de un partido para meter al de otro partido y no cambia nada, pues es como la novela Gatopardismo, ¿verdad? Pero ha sido siempre. Se ha sido siempre, pero volvemos. Por eso venimos esta mañana, nos levantamos temprano, tomamos café, venimos a dar ciertas recomendaciones para que algún día los gobiernos aprendan que realmente necesitamos. Y como mencionaba el FOSDE, hay un punto de inflexión, no podemos seguir pensando o tirando la pelota más adelante, qué es el próximo gobierno que va a resolver, qué es la próxima guerra o todo lo que hoy pasamos, próxima pandemia. No, es resolver lo actual y por eso también hay que tener un tema de suma importancia que no tuvo el gobierno anterior, que es el tema de planificación.
si no hay una planificación, en este caso que nos convoca el día de hoy, del gasto público, se hacen algunos ejercicios de presupuesto plurianual, es decir, visualizar 3, 5 años con el marco macrofiscal, las proyecciones que hace Banco Central, Secretaría de Finanzas, con políticas de endeudamiento, proyectando 2, 3, 4 años, pero la planificación como país para el desarrollo es necesario. Bien, voy a hacer la primera pausa, luego continuamos. Mis invitados de esta mañana, los licenciados economistas, don Obed García, don Ismael Cepeda, ya se incorpora también don Carlos Calix. Volvemos. Está don Carlos Calix aquí y hemos hablado de cómo se interpretan las primeras acciones del gobierno sobre la reactivación económica y el desarrollo del país. Ya fue aprobado en el Congreso Nacional. Este tema, vamos a ir al tema de los embargos también, pero rápidamente sobre eso, la reactivación económica y el desarrollo del país, don Carlos. Bueno, mire, primero, disculpas por la demora, pero este es un ejemplo claro que la burocracia estorba en todo momento, tanto que hasta para llegar a un programa de televisión hay un caos vehicular terrible siempre, ¿no? Pero bueno, hablando de todo esto y el tema de lo que se necesita y lo que se está haciendo en el gobierno en este momento, yo creo que únicamente no solo se requiere de una poda, aquí yo creo que sí realmente se necesita de una verdadera motosierra catracha, pero no solamente que se aplique al gobierno, sino también a los otros dos poderes del Estado. Pero también esto no solo tiene que ser visto desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista técnico y por supuesto económico, el impacto que puede tener. Porque lo que hoy se puede pretender desde el punto de vista bueno, mañana nos puede pasar factura. Y esa factura pasa por las potenciales demandas. En este sentido, reitero, yo lo veo desde dos perspectivas lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Pasa primero por el tema estrictamente político, reitero, y el tema técnico. Desde el punto de vista político, inclusive casi político personal, yo diría que está bien, ¿no? Mucho de lo que se está haciendo. Lógicamente, sí, lo diría de esta forma muy categórica, entre menos huela socialismo democrático, yo creo que es una medida adecuada a lo que se está haciendo en todo el aparato estatal, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, yo creería que antes de empezar con los procesos de poda, o en este caso directamente de utilización de la motosierra catracha, yo pensaría que se debió trabajar un Ministerio de Transformación del Estado mediante un decreto que hubiese dado vida a este proceso para que dentro de 6 meses estuviéramos obviamente viendo resultados claros en 2 etapas. Primero, el tema de la desregularización, creo que eso es fundamental, y luego la etapa de transformación del Estado. Son 2 elementos importantes. Reitero, desde el punto de vista político es viable, es válido, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico debe llevar un debido proceso. Y esto pasa primero por analizar alrededor de 100 leyes que definitivamente pueden impactar de manera directa todos los elementos y aspectos que se puedan estar dando en este momento en el gobierno, ¿no? Lejos de esto, hay temas no menores que pasan por el tema especialmente de regularización, que sí se requiere. Entre menos trámites tenemos, mucho más rápido vamos a poder avanzar y ahí sí estaríamos viendo un uso eficiente de todo lo que tiene que ver con la reactivación económica. La reactivación económica debería llevar una línea transversal en la que si después de 15 días que usted solicitó un permiso de operación en una municipalidad, un permiso de construcción, un permiso ambiental, si después de 15 días el Estado local, a nivel de municipalidades o el Estado nacional, no le resuelve, eso debería de ser prácticamente un trámite expedito, en el que nadie lo debería de juzgar, ni mucho menos de sancionar a usted. Ahí es donde estaríamos hablando realmente de un proceso de reactivación económica sumamente rápido, sumamente eficiente. ¿Por qué siempre se le tiene que castigar al empresario? ¿Por qué siempre se le tiene que castigar al ciudadano? Yo creo que es el momento de devolverle la pelota al Estado y empezar a castigar al Estado. Si el Estado no hace que los trámites sean lo más rápido posibles, reitero, si en 15 días el Estado no nos soluciona con permisos de operación, con permisos de construcción, con permisos de licencias ambientales, etcétera, entonces deberíamos de estar operando sin ningún tipo de sanción. Y eso es lo que haría prácticamente que empecemos a generar eficiencia gubernamental, que es otro tema, ¿no?
reitero, y medio escuché un poco lo que se estaba mencionando en relación a que no solamente se trata de eliminar instituciones, se trata de que las que quedan sean eficientes. Y para eso, reitero, ¿no? Sí se requeriría, por ejemplo, que de acá a 6 meses sí podamos emular parte de lo que está haciendo Federico Sturzenegger en Argentina con el Ministerio de Regularización y Transformación del Estado. Ahí sí nos vamos a evitar un montón de problemas y sí vamos a ver una correlación sumamente positiva entre la disminución del gasto público y por supuesto el crecimiento económico. Una relación sumamente positiva, por supuesto, entre lo que vamos a ver con la disminución de estas instituciones y al menos 2 o 3 puntos porcentuales de crecimiento económico posiblemente para el siguiente año. Sí, eso de los despidos, estuve preguntando, a la gente le tienen que pagar sus derechos, ¿no? Y los abogados laboristas les va bien. Claro. Pero a la gente le tienen que pagar sus derechos. ¿Cómo van a quitar eso? El ejemplo, como lo estoy colocando, es Federico Sturzenegger. Sí, lo escucho. Lo que hicieron en Argentina fue primero crear una legislación que abriera paso precisamente a analizar cuáles eran las instituciones que iban a ir cerrando. Si bien es cierto, se tenía claro que habían 18 instituciones y que iban a quedar 9 y que después iban a quedar nada más 8, el proceso se fue llevando poco a poco y duró más o menos 6 meses. No fue en un lapso de menos de 100 días. Eso evitó precisamente que las demandas laborales impactaran de manera directa al Estado, ¿no? Yo creo que todavía se pueden hacer algunos arreglos. Yo estaría haciendo prácticamente en este momento, aprovechando que tienen tantos asesores argentinos, hacer un par de llamadas, ver la forma en la que pueden comunicarse con la gente más cercana a Federico Sturzenegger y ver de qué forma se pueden replicar algunos aspectos tomando en cuenta la legislación hondureña y la situación compleja también en Honduras, ¿no? Porque aquí, aparte de querer tener una medida política, no olvidemos que mucho del crecimiento laboral en el sector público pasa por el clientelismo político. Y no olvidemos que, y siempre lo mencionamos, que de 1982 al 2021, el crecimiento en el número de instituciones en este país fue por arriba del 563%. Pasamos de 18 instituciones a prácticamente 113 instituciones, ¿ya? Entonces, estamos hablando que los partidos políticos, culpables todos, se encargaron precisamente de hacer mucho más gordo al Estado, ¿no? Entonces, esto va a pasar factura. Y la factura va a tener un impacto fuerte por las potenciales, casi seguras, demandas laborales que se vienen a la vuelta de la esquina. Ismael. Sí, yo creo que todo va a partir del estudio que pueda hacer la Secretaría de Finanzas, el Servicio Civil, porque en el caso de las demandas, mucho parte del desconocimiento del personal de recursos humanos, administrativos, que llegan a una institución, tienen mal procedimiento, desconocimiento del proceso de separación. Luego también, como usted menciona, licenciado Raúl, bueno, sí hay que pagar. Es un derecho humano, o sea, las prestaciones, como las conocemos popularmente, todo lo que uno en los años laborales, pues tiene pasivos laborales, tiene que contribuir a las diferentes institutos de previsión, etcétera, el Instituto Hondureño de Seguridad Social. No obstante, creo que aquí sí parte de ese análisis es cuáles son los puestos, los perfiles que realmente tienen esos derechos. No quiero sonar que los derechos son seccionados, sino porque existe ese clientelismo, como lo menciona el doctor. El problema aquí es que tiene que haber algo muy incisivo de conocer cada caso. Y como dicen los abogados laboralistas, cada caso pues necesita sus particularidades, sus especificidades. Entonces también no podemos satanizar que todo el sector público pues, es ineficiente, sino que hay particularidades que contrataron a un personal por temas partidarios que ni siquiera tenían funciones, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí va a partir quienes sí, vamos a decirlo tal vez de manera muy popular, merece esos derechos y quienes no.
Eso es el primer punto. Y luego en el tema de demandas, pues sí, ese desconocimiento, la urgencia que existe de sacar a las personas, porque también hay un marco ideológico, en este caso, como lo tenía el partido anterior, y ahora otro marco ideológico que tiene que ver con la operatividad de ese gobierno, bajo los lineamientos de ciertos proyectos, ciertos programas. Entonces, usted no puede tener un personal sumamente ideologizado y luego pensar que va a operar el gobierno con esas personas. Entonces, también es un poco difícil decir esto, porque al final uno dice, bueno, ¿con qué personal me siento a gusto, vamos a decirlo también de manera popular, de ejecutar cierto programa, cierto proyecto, ciertas funciones del gobierno, pero tengo personas que realmente no son afines? Entonces, creo que esta particularidad que hemos ido construyendo de parte del Estado de Honduras también merma mucho la eficiencia, la eficacia, porque siempre queremos tener rodeados a las personas afines. Y luego hay algo que usted mencionó, licenciado Raúl, que quedó como, bueno, los familiones. Es fácil también justificar la contratación de familia, de amigos, por este tipo de situaciones. Decir, bueno, no es que yo me siento en confianza, etcétera, etcétera, pero realmente necesitamos retomar todo lo que tiene que ver con los procesos de contratación de personal, ya lo hemos mencionado recurrentemente, de poder tener a las mejores personas en el gobierno. Y las demandas, pues, en ese sentido, algunas van a ser, no sé, justificadas y otras no. Sí, licenciado. Sí, bueno, yo creo que aquí quisiera mencionar primero que las demandas o las prestaciones, digamos, son costos realizados, es decir, hay que pagarlo. Pero ¿qué hay de los costos hundidos que asume el gobierno? Por ejemplo, en el periodo de gobierno anterior... ¿Repite eso? Los costos hundidos. Me dejó en la luna a mí y a toda la gente. A eso quiero llegar la explicación. Es decir, los costos ¿Sabe por qué le digo eso? Cuando estaba en la radio aprendí con don Manuel Villeda y me decía, mira, no, pero entiendo su lenguaje economista y lo respeto. A la gente hablarle a modo que el señor que está lustrando botas, vendiendo naranjas, o el rico dueño de cualquier empresa que te esté escuchando entienda. Pero yo entiendo el lenguaje de ustedes, los economistas. Pero aclárenme eso. Sí, ¿Cómo es? Repita. Costos hundidos, a eso quería llegar. Es decir, son los costos que yo asumo, pero que no me dejan ningún beneficio, o que digamos, la contraparte que yo recibo en función de ese costo realmente es cero. Digamos que un ejemplo un poco jocoso puede ser las salidas que yo pago para una cita con una chica y al final ella no resulta ser mi novia. Todo eso fue costo hundido, pues. Todas las salidas, todos los restaurantes no lograron ningún beneficio. Ni un piquito. Ni un piquito, no logró nada. Es decir, todo ese gasto quedó en la basura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el gobierno anterior, por ejemplo, se realizaron despidos, como usted dijo, es la costumbre de todos los gobiernos, de funcionarios de la Comisión de Bancos y Seguros, de funcionarios de Banprovi, de funcionarios de todas las instituciones. Pero y todas las capacitaciones que se les pagaron a esos funcionarios, que se les manda al extranjero, que se les manda a Corea del Norte, a Corea del Sur, quiero decir, perdón, que se les manda a México a capacitarse, que se les pagan todos estos cursos que ameritan, toda la trayectoria que ellos tuvieron que realizar para aprender a cómo manejar el Estado y después volver a empezar, porque yo recuerdo mucho una de las primeras memorias de la Secretaría de Finanzas del gobierno anterior, y es que se hablaba de que las unidades ejecutoras se atrasaron en la ejecución de los procesos que les correspondían. Y es que en los primeros 6 meses del gobierno anterior tuvieron que empezar a capacitar a las personas de cómo funcionaban los procedimientos. Entonces ahora, y es lo que usted decía, vamos a quitar 250,000 personas, vamos a poner otras 250,000 personas, solo que ahora azules, y hay que empezarlas a capacitar. Ese es un costo hundido, porque cada 4 años tenemos que volver a gastar lo mismo para lograr lo mismo. Es decir, la rentabilidad sobre la inversión prácticamente es cero, porque me quedo en el mismo punto. Entonces, vuelvo a la lógica de las empresas. Si yo presento un proyecto de presupuesto que me indica que lo voy a lograr lo mismo que logré con otro proyecto, ¿por qué lo voy a hacer? Me van a decir. Eso es lo primero que me van a preguntar.
¿Qué de nuevo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la productividad de tu presupuesto? Y eso tiene que ver, por supuesto, con otra forma, que quisiera solo hacer el paréntesis, lo que hablábamos antes de la pausa, el tema del presupuesto. Y es que aquí el problema es que se presupuestan presupuestos sobre presupuestos, no presupuestos sobre ejecución. Entonces, una recomendación que se le tiene que hacer a este gobierno es que pueda adelantar esa ejecución, es decir, al tercer trimestre de este año, evaluar cómo ejecutó el presupuesto y en función de eso planificar el presupuesto del otro año. Porque usted decía, se presupuestaron 10.000 millones. La meta es que no me quiten esos 10.000 millones, no hacer que sea más eficiente el gasto. Si yo presento un presupuesto a mi jefe y le digo, fíjese que voy a gastar, no sé, 100.000 lempiras en este proyecto que vengo ejecutando el año pasado, y me va a decir, sí, pero ¿cuánto ejecutó? No, 20.000 millones, 20.000 lempiras. ¿Y por qué ocupa otra vez los mismos 100.000? Si solo ejecutó, es decir, una empresa es bien rígida en esa parte. ¿Y por qué de nuevo el gobierno no puede ser de esta manera? Claro, sabemos que los intereses y todo el tema de los mensajes que se envían en el gobierno es otra cuestión bastante delicada, porque se dice, se le quita el empleo a las personas, se dejan desamparados, salen hasta llorando en la televisión, defendiendo sus puestos de trabajo sin considerar el daño que le generan al país cuando estos gastos que, de nuevo, llamo costos hundidos porque no generan beneficio para la población ni para el propio gobierno, se quedan en eso, en cero, no generan ningún beneficio y por lo tanto entonces nos mantienen en esa dinámica en donde quitamos 250.000 personas, ponemos 250.000 personas de otro color y nos mantenemos en la misma rúbrica en donde vamos a tener que esperar otros 6 meses, otro año, como decía Ismael, para que la licencia ambiental, que es una de las grandes debilidades de todos los gobiernos, me pueda empezar a funcionar, que el trámite en la alcaldía me pueda poder realizar. Pero ¿qué hay de nuevo cuando se detienen? Yo trabajo en el sector privado. Si se detiene una inversión de 50 millones de dólares por 2 licencias, una ambiental y una municipal, se detienen un montón de trabajo, se detienen 200 personas que están trabajando en la construcción de una planta, de un edificio. Se detiene el propio salario de los empleados de la empresa que está gestionando esos procesos. Y esto más, en el lado del sector público también. Un tema al margen, la deuda flotante, por ejemplo, es otro gasto hundido. Pero la deuda flotante no es por pago de salarios, la deuda flotante es por pago de proveedores de servicios de energía, de telecomunicaciones, de infraestructura. Es a ellos que se les queda debiendo, no es a los funcionarios públicos. Entonces, vuelvo a la lógica de, ¿realmente el gasto que hacemos es efectivo o está en función de lo que le queremos dar a la población? Ahí entonces yo sé que este es un tema más político y es que los partidos políticos llegan al gobierno para sostener a sus partidos y no para administrar de manera eficiente el Estado. Sí, poneme algo que te envíe antes de darle la palabra a don Carlos. Y luego hablamos de eso. Hace un par de años, dice Carlos, publiqué esto. Lo escribí 3 veces de forma distinta. Debemos de eliminar la Secretaría de Planificación Estratégica. Tenemos que eliminarla. Vamos a eliminar y crearemos el Ministerio de Transformación del Estado. Doctor. Efectivamente, hace un par de años escribí esta columna para La Tribuna y también fue publicada en un semanario en Argentina, en el que precisamente hablábamos de la necesidad de crear un Ministerio de Transformación del Estado y de Capital Humano. Y esto viene a raíz de una serie de conversaciones con el ex presidente del Distrito Municipal de acá del Distrito Central, entre 1976 y 1982, Henry Merriam, quien ha sido uno de los pocos visionarios que se ha encargado precisamente de visualizar y verificar cuál es la problemática que se tiene en el país cada 4 años con el tema de los cambios de gobierno. Y justamente lo que se estaba mencionando, ¿no? La problemática que definitivamente genera una correlación negativa entre el cambio de gobierno y el impacto en la economía, en temas políticos y en temas sociales. Pues bueno, en su momento y decidimos escribir y hacer una investigación junto a todo un equipo y obviamente a Henry Merriam, con el que publicamos un libro que se denominó El Dilema Democrático. Pero en el capítulo número 1, que lo escribe muy bien don Henry Merriam, habla sobre la importancia de las instituciones. Y el ejemplo claro es desde la perspectiva de Douglas North, que se encarga precisamente de analizar a las instituciones y tratar de que ellas se conviertan en aspectos eficientes de un gobierno. Y el ejemplo más claro fue la creación en su momento del Instituto de la Propiedad
allá entre 2002 y prácticamente 2005, y el funcionamiento, la forma en la que realmente empezó a optimizar los procesos. Pero cuando llegó el gobierno del expresidente Zelaya, esto se detuvo y prácticamente tuvimos un retroceso de casi 10 años solamente en el Instituto de la Propiedad. Luego, ese aspecto se volvió nuevamente a reactivar por ahí, quizás en el segundo mandato del expresidente Hernández. Sin embargo, no avanzó todavía tan rápido como hubiésemos querido. En el gobierno anterior, exactamente lo mismo. Y hablábamos en su momento que casi en un año el primer, digamos, la primera etapa del gobierno de la expresidenta Castro, tampoco se avanzó en el tema del Instituto de la Propiedad. Entonces, hablar de transformación del Estado pasa primero por tener claro los derechos de propiedad, hablar claro sobre el tema de la necesidad de la contratación de personal, de las curvas de aprendizaje que se están mencionando. Si bien es cierto, yo reitero nuevamente la necesidad de desplazar lo que sea posible, todo lo que huele a socialismo democrático, lo reitero nuevamente, sí creo que debe haber un proceso de transición que evite precisamente que los trámites gubernamentales que tanto se requieren sigan afectando al empresario, al microempresario, al emprendedor y por supuesto a la ciudadanía. Yo creo que es el momento, y reitero nuevamente, donde tenemos que empezar a castigar al Estado. Y vuelvo y reitero, ¿no?, la necesidad de que esas licencias ambientales, que esos permisos de operación realmente no detengan los trámites operativos, por ejemplo, de una empresa. Y usted lo estaba mencionando perfectamente bien, que por el hecho de que el gobierno no me da, o una municipalidad no me da el permiso de operación, no puedo abrir una cuenta bancaria para una empresa. Eso me detiene. Entonces, de tal forma, no voy a poder recibir ingresos a través de esa cuenta bancaria porque la municipalidad no me da el permiso de operación. Y no me le da no porque yo no tenga los requerimientos, sino porque hay todavía, de cada 10 personas, 8 del gobierno anterior que están deteniendo la actividad. Y esa es una realidad en la mayoría de las municipalidades en este país, donde sobre todo hubo una transición de gobierno, ¿no? Bueno, y cambio de en gobierno. ese tema, unos piden movida, a otros les da miedo y así se la llevan. O sea, no, también no es fácil, ¿verdad? Porque algunos quieren hacer cosas que pueden afectar el medio ambiente y otros no dan los permisos porque quieren que les den pisto. Y le voy a poner otro ejemplo con el caso que estábamos analizando en su momento con Henry Merrigan, en el tema del Instituto de la Propiedad. Usted va a registro de marcas hoy, registra una marca que es suya, ¿no? Obviamente la ley lo va a proteger, ¿no? Porque usted fue el primero en colocarlo. Ya no es en economía eso. Patentes y marcas ya no es ahí. Siempre, siempre. Ahora, el tema es que... ¿Qué relación con el IP? Usted tiene que colocar su registro de marcas, pero de pronto nosotros dos decimos que buena marca y la empezamos a utilizar. Mientras a usted le resuelvan el tema de la marca, nosotros podemos operar con su marca, prácticamente hurtando. Usted no puede interponer una denuncia directamente contra nosotros porque todavía su marca no ha sido inscrita, ¿no? Si bien es cierto, hay protección, hay una serie de elementos que lo van a resguardar, sí hay también un daño directo, ¿no? Sobre todo porque definitivamente hay una mora que al final termina afectando al empresario, al emprendedor y obviamente al final también al sector laboral, ¿no? Porque termina impactando. Entonces, lo que necesitamos es optimizar, vuelvo con el tema de la desregularización, ¿no? Verificar todas esas leyes que no sirven para nada. De nada sirven que los congresistas lleguen con cualquier cantidad de leyes si al final no sirven muchas de ellas, no se aplican correctamente, ¿no? Necesitamos optimizar, por eso decía la importancia no de una motosierra catracha, sino de 3. Para el Ejecutivo, para el Legislativo, para el Judicial. No está mal tampoco esto. Esa es la realidad. Otra cosa, el ministro del Trabajo también confirmó que durante el gobierno anterior se dieron alrededor de 18.000 despidos injustificados y que son demandas que están ahí a la espera de ser resueltas.
Sí, es lo que sucedió prácticamente en la actualidad, solo que hace 4 años. Finanzas confirmó embargos ya firmes contra la Caja Única del Estado por más de 3.700 millones de lempiras. Y el del Trabajo confirmó que durante el gobierno anterior, 18.000 despidos, ya están esperando cuáles dejas de demanda van a pagar. ¿Quién las va a pagar? Aquí el Estado. ¿Y quién es el Sí, Estado? Exacto. Nosotros. ¿Quién contribuye al Estado? No, y nosotros, bueno, a mí, yo tengo un salario aquí y tengo comisiones de ventas. Por el salario me sacan impuestos. Por las ventas también me sacan impuestos. De ahí el gobierno me saca otros impuestos de mi salario y de mis ingresos de ventas. Aquí no hay hospitales, no hay transporte público. O sea, no es fácil, ¿va? De cada 100 lempiras que usted está ganando, al menos 25 van para el Estado. Claro. Y a eso vaya agregándole poquito a poquito la cantidad de carga impositiva que tenemos de esos 100 lempiras que usted está ganando. Al final el Estado no es un buen socio, es un mal socio. Exacto. Porque si usted pierde, pues ni modo, pero si usted gana, ahí sí. Si usted pierde, no lo apoya. Pero si usted gana, va sobre usted, sobre su cabeza. ¿Ya? Entonces, aquí tiene que haber una reducción también de la carga impositiva. ¿Quieren disminuir instituciones? Perfecto, va a disminuir el gasto público. Entonces disminuyamos también los impuestos. Hagamos una revisión de eso y van a decir, pero ¿cómo va a ser posible eso? Sí, los organismos internacionales nos dicen que necesitamos capturar más dinero para poder sobrevivir. A ver, reitero, reducimos las instituciones, reducimos el gasto público, al menos 2 o 3 puntos porcentuales vamos a obtener de crecimiento económico. Y eso va a ser realmente un cambio fundamental en el país si realmente nosotros vemos esa disminución de la carga impositiva, que se empiece a analizar también el tema del salario mínimo, que ahora estamos con todo este tema, ¿no? Sí. Por regiones, las ciudades más productivas versus las ciudades menos productivas, para aumentar precisamente el tema de la competitividad. De nada sirve tener buenas intenciones si esto no se aplica en la práctica. Siempre nos han vendido que un Estado fuerte es un gobierno grande, o un gobierno grande hace un Estado fuerte. Creo que en este caso, a través de los años, pues hemos ido viendo que es un mito, porque crece el gobierno. Y la otra cara de la moneda, porque es lo que hoy introducimos, el tema de los ingresos. Un país sumamente endeudado, un país que, un gobierno que recibió hace 4 años alrededor de una deuda de 15.600 millones de dólares, y si uno contabiliza deuda flotante y otros. Y eso fue lo que mencionó también en el discurso de la presidenta Xiomara Castro, de 20.000 millones de dólares aproximadamente esa deuda total. Ahora pues, se recibe con un nuevo gobierno con alrededor de más de 17.000 millones de dólares, lo que tiene que ver con la deuda flotante. Ahora explíquenme, ustedes tres que saben, decía el gobierno, doña Xiomara, que pagaban 60.000 millones mensuales a la deuda. Aproximadamente. Ok. Pero ahora las autoridades nuevas dicen que el gobierno dejó endeudado en tanto. Y aquellos decían que pagaban 60.000 millones mensuales. Explíquenme ahí. Bueno, en ese caso, pues, traduzcan. Hace diferentes décadas se creó esto de la trampa de la deuda, esta teoría donde nosotros, y de manera popular, es como lo que hacemos en los hogares, sacamos una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito. Nuestros ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades del hogar, pero hemos caído en esa trampa de la deuda. Hubo hasta décadas perdidas del endeudamiento público para Latinoamérica, cuando los organismos internacionales comenzaron a dar un sinnúmero de plata a los países en los 80s, por el tema también de una oleada democratizadora después de regímenes militares, por ejemplo. Entonces, todos esos recursos al final fueron asignados, los países no invirtieron el dinero en proyectos que puedan tener una rentabilidad o un retorno para el Estado de gran magnitud, sea infraestructura, sea represas, etcétera, etcétera. Entonces,
Honduras durante los últimos 20 años, es más, tuvimos una condonación de la deuda externa allá por el 2007, sobre todo por este tema de que tiene un principio cristiano del barbecho, del millennium, y de ahí donde hubo la condonación, donde diferentes personajes pues abogaron para, desde el cardenal Óscar Andrés Rodríguez hasta el mismo FOSDE. 2003, 2005. 2003, y se hizo efectivo en el 2006 cuando hubo una disminución de 4.000 millones de dólares de endeudamiento externo a quedar más o menos 1.500 millones de dólares. Y ahora vemos que el endeudamiento externo supera los 10.000 millones de dólares. Y uno, así como surgió ¿dónde está el dinero? Por el tema de corrupción de los hospitales móviles, ¿dónde está esa deuda? Y es siempre estar pagando deuda, pero uno no ve que todos los recursos que se contraen por diferentes empréstitos, por organismos internacionales, bonos soberanos, que hace un año se colocó otro bono soberano por encima de las tasas de interés. Es el segundo bono soberano más caro que colocaron los organismos internacionales. Y uno dice, bueno, todos estos recursos, ¿dónde están? ¿Dónde está una represa? ¿Dónde está un cajón 2? ¿Dónde está no sé, una CA5 para la zona sur, para occidente, oriente? Entonces los proyectos de alta rentabilidad o retorno para el Estado muchas veces se realizan por endeudamiento, pero se diluye en otros gastos. Entonces seguimos pagando deuda. Mucha de esa deuda que contraemos es para pagar otra deuda, aunque siempre se dice que no se puede hacer por diferentes cláusulas de los préstamos, pero se hace o se va para lo que hoy también nos trae para la burocracia. Dígame, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, dijo que en esta administración no se harán despidos si no se cuenta con los recursos económicos para pagar los derechos laborales. ¿Tendrá el Estado esos recursos? Bueno, sí, ahí tiene que tener en cuenta que, dicho sea de paso, la famosa cuenta 449, en esencia se supone que fue constituida para eso, para hacer una especie de contingente pasivo laboral en caso de que se den estas cuestiones. Ahí también entraba el tema de los fideicomisos que se manejaban en las administraciones anteriores, pero se fue transformando y ahora se habla de otra cosa en esta cuenta. Ahí debería de estar el fondo que se supone se fue acumulando del gobierno para sostener este tipo de situaciones. Aquí la cuestión, y como ya lo planteaba don Carlos, es que, bueno, si voy a eliminar instituciones que se estima que pueden representar hasta 15.000 millones de lempiras en disminución de gasto corriente, puede utilizarse ese mismo fondo para trasladarlo al pago de las prestaciones o de los derechos que puede corresponder de esos despidos que se puedan dar. En otro caso también lo que yo mencionaba hace un momento que decía en el principio, es la evaluación técnica de estos despidos, porque tampoco es consistente con una verdadera planificación para el desarrollo despedir a alguien que sí que me estaba funcionando. Si yo tengo bueno, yo sé que el ejemplo es un poco difícil con el gobierno anterior, pero en algún momento hubieron funcionarios de muy alto nivel, por ejemplo en la Comisión de Bancos y Seguros, donde había actuarios, donde había estadistas, también estaba en el tema de la Secretaría de Finanzas, en el tema del Servicio de Administración de Rentas, habían personas que funcionaban bien. Y un área que quiero señalar de la Administración de Rentas es la fiscalización. Ese departamento prácticamente quedó cerrado y ahí entonces dice, ¿cómo se atreven a decir que las empresas no pagan el gobierno si ustedes no tienen un sistema para vigilar el cumplimiento de esas medidas? También vale el ejemplo al margen con la ley de empleo por hora. Se dice, no, pero es que las empresas abusaron. Pero la Secretaría del Trabajo tampoco nunca hizo un trabajo de fiscalización o de seguimiento de esos contratos. Entonces, también ahí hay un tema que abordar. Eso por el lado. Y después también lo que decía Ismael, lo más probable que se pueda dar es que se emita un bono soberano, como en algún momento se hizo, se utilice el dinero que viene del Fondo Monetario Internacional, que se ha aprobado desde el gobierno anterior para financiar estas cosas. El tema es que no se tiene esa visión de largo plazo. Lo que vamos a pagar el otro año, en el 2027, es un bono soberano de 700 millones que se contrató en el 2017 para financiar la deuda del ENE.
y se hablaba de que era para la reestructuración de los activos, para el pago de los generadores, pero es lo que dice Ismael, ¿dónde quedó realmente la productividad de eso? Si hoy tenemos pérdidas siempre por encima del 30%, si tenemos un crédito fiscal que ya supera los 20.000 millones de lempiras, es decir, el dinero que el gobierno tiene que devolverle a la ciudadanía, tampoco no se ha valorado. Entonces, el gobierno anterior, en esa misma urgencia, colocó otro bono carísimo, casi a un 8 o 9%, a 10 años. Eso es no tener visión de largo plazo, porque es lo que yo hago hoy, solo me vale para el problema que tengo hoy. No puedo ver cómo esto me va a afectar dentro de 10 años. Si yo hoy tengo que pagar prestaciones laborales, no me importa de dónde salga el dinero. Primero, porque como no es mi dinero, no me interesa cuidarlo. Y uno no cuida lo que no le pertenece. Le cuento una pasada. A ver. Hace poco, hace unos meses, vi un funcionario, son tantos millones. No, le digo yo. No haga eso, le digo. Ese dinero del Estado es del pueblo, no lo pueden votar así. Hay gente que no tiene conciencia acá. Creen que no importa la cantidad, ¿sí? Mire, después de lo que hizo el gobierno del expresidente Maduro, hay que decir las cosas con sus nombres y apellidos. Las malas gestiones administrativas del expresidente Zelaya, del expresidente Micheletti, del expresidente Lobo, del expresidente Hernández y de la expresidenta Castro, junto a la mayoría de sus ministros de finanzas, nos tienen como estamos al día de hoy. ¿Quiénes? Todos ellos, 20 años consecutivos. Repítame eso. De una mala gestión administrativa. Empezando por el expresidente Zelaya, el expresidente Micheletti, el expresidente Lobo, el expresidente Hernández y claramente la expresidenta Castro y la mayoría de sus ministros de finanzas. Nos tienen como estamos al día de hoy. 20 años eran para poder empezar realmente a generar un proceso totalmente distinto para que una generación de hondureños que nacieron desde 2006 a la fecha tuvieran un mejor escenario social y económico. Pero todos ellos se encargaron de dejar al país como lo tenemos hasta el día de hoy. Ojo, hay sus excepciones, pero la mayoría nos tiene precisamente con retrocesos en libertad económica. 4 de 5 dimensiones. Un Estado de Derecho sumamente débil, incluyendo esos derechos de propiedad y lo que estamos mencionando en relación precisamente a este tema, ¿no?, de la propiedad privada. El tema de una moneda que no es sólida. Una cantidad de regulaciones impresionantes. Si usted no tiene un Estado que se encarga precisamente de generar menos regulaciones y una apertura económica, muy difícilmente va a poder avanzar. Usted necesita un país que tenga las puertas abiertas, pero que genere precisamente una solidez en el Estado de Derecho. Y eso incluye no solamente seguridad jurídica, sino también seguridad ciudadana. Y ninguno de los expresidentes se ha encargado de lograr esos objetivos. Ninguno. Y aquí se trata de todos los colores políticos en los que han estado indistintamente. Y ojo, muchos de esos que han estado en estos 20 años también están en el actual gobierno. Varios. Sí. No, y creo que... ¿Está de acuerdo usted con ellos? Sí, creo que también no hemos hablado de un punto de suma importancia, que es el combate a la corrupción. Creo que por mucha reingeniería, mucho tema de disminución de sueldos y salarios, no hemos tocado el tema de las divisas, por ejemplo, que es la otra parte de la política económica, que es la monetaria, en el sentido de que también ya hay acciones importantes, un poco, no dice liberalizar, pero es flexibilizar algunos temas de documentación para que sea más expedita la asignación de divisas. Pero en el caso de la corrupción, creo que este gobierno pues, fue de los puntos débiles, sobre todo porque hace 4 años que gobernaron, 8 años. Espérenme, ¿de quién habla? ¿Este gobierno? Sí, de este gobierno, de los puntos débiles es el combate a la corrupción. Creo que no ha querido tocar ese tema y la respuesta a todo podemos hablar mucho de teoría del Estado, pero
una de las respuestas contundentes del subdesarrollo, aunque casi ya no se usa, o de todo lo precario que es el Estado, es el tema de la corrupción. Entonces, creo que si el nuevo gobierno no le mete mano real al combate a la corrupción, porque al final responde esto de tener burocracia excesiva, de no poder sacar trámites si no es con mordida, como decimos popularmente, si no es, por ejemplo, contratar a alguien y me das el 20% de tu salario, etcétera, etcétera, o los contratos de infraestructura, que hay varias denuncias por diferentes años de tener sobrevaloración de costos en las carreteras o diferentes edificios, etcétera, etcétera. Si este gobierno realmente quiere sobre la marcha eficientar el gobierno, debe de combatir la corrupción, porque ellos tienen mucha experiencia en eso, sobre todo los últimos años de la pandemia y los hospitales móviles y todo lo que... Entonces, creo que esa experiencia que tienen... Usted dice que eso no se olvide. Que no se olvide. Más que no se olvide es combatir la corrupción. Vuelvo, ellos, el Partido Nacional tiene mucha experiencia en eso, sobre todo en el otro lado de la moneda, sino en hacerla. Entonces, creo que pueden combatirla de manera más fácil que el otro gobierno, porque ellos, pues ya sabemos lo que sucedió durante los diferentes años de su gobierno. Entonces, creo que el combate a la corrupción no podemos olvidar una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, o por lo menos tener entes fortalecidos en este tema. ¿Qué decía Carlos? Sí, yo quisiera hablarle al 70% de la población hondureña que representa los indicadores de pobreza terribles que tenemos en el país. Que se imaginen lo que son 100.000 lempiras y que luego se imaginen lo que es 1 millón de lempiras. Y así sucesivamente hasta llegar a lo que significa 100.000 millones de lempiras. Bueno, 100.000 millones de lempiras es lo que se pierde todos los años en corrupción. Mucha gente trataría de dimensionar lo que son 100.000 lempiras. Imagínense dimensionar 100.000 millones de lempiras en corrupción. Eso es lo que nos dice el Consejo Nacional Anticorrupción todos los años. ¿Cuál sería el mejor indicador para este gobierno? Al término del primer año, el primer informe del CNA nos debe decir si este dato disminuyó o aumentó y en qué porcentaje, para tomar en cuenta la línea transversal de corrupción e impunidad que hay en el país, que son dos variables que ahí están. Al menos tienen de momento el gobierno una línea para este tema que valdría la pena que la pudieran impulsar mucho más. Y fue una propuesta que al único que se le ha escuchado es el abogado Aspra, ¿no? Sobre el tema de las acreditaciones y certificaciones ISO 37001. Bárbaro, tema antisoborno. Y eso debería de replicarse no solamente en el gobierno, sino también en las diversas municipalidades. Empezar con un pilotaje en las 5 municipalidades más importantes del país. Y a partir de eso, año tras año, ir viendo cómo se reduce precisamente el tema del soborno y claramente la corrupción en las municipalidades. Si se aplicase la 37001, sería buenísimo, ¿no? Bárbaro, por ahí arrancamos con un principio de transparencia. Si esto realmente tiene una relación directa, estaríamos hablando que al término de este año, reitero, el CNA debería estarnos dando un informe en el que se verifica la reducción de la corrupción en el país, ¿no? Por lo menos en un porcentaje importante. Ese es un indicador valioso. El otro indicador valioso que deberíamos de estar viendo al término de este año con el hecho de la reducción del aparato gubernamental es la disminución del gasto público real, ¿ya? Entonces, esa reducción del gasto público, lejos de que me digan que pasamos de 113 a 70 y tantas instituciones, que nos diga realmente que el impacto está por encima de un 35%, ¿ya? Eso sí estaría generando un proceso de transformación bárbaro en el país, ¿no? Y ahí sí estaríamos hablando de sentar las bases para que dentro de 20 años estemos hablando de resultados totalmente distintos para el país. Que estemos con una meta clara de que al menos
en calidad institucional estemos en un 60% dentro de 8 años relativamente similares a los de Costa Rica, o viendo algunos aspectos importantes de lo que han hecho en Uruguay y algunos elementos económicos y de institucionalidad en Chile. Estaría bárbaro. Pero hay que sentar las bases. Si no, dentro de 20 años vamos a estar hablando exactamente de lo mismo. Reitero, hace 20 años atrás se debió haber gestado la base para que hoy, esta generación que hoy tiene 20 años, porque nacieron en el 2005, van a cumplir 21 años en 2026 la mayoría de ellos, estarían teniendo un país totalmente distinto, cuyo pasaporte generara mayor identidad ciudadana. Pero aparte de eso, una mejor calidad de vida, mejor seguridad física. Mire, usted va por todas esas colonias, en Tegucigalpa, en San Pedro Sur y el resto del país. Un guardia de seguridad acá, un guardia de seguridad acá. Una garita en cada esquina. ¿Qué significa eso? Que el Estado ha sido incompetente. Con todo el presupuesto que se le ha dado en seguridad, ha sido incompetente para darnos seguridad. Saque la cuenta cuánto tienen que pagar los vecinos de una colonia para estar manteniendo al guardia de seguridad de la esquina. Más el impuesto que pagan para la seguridad. Agréguele la el tema de la tasa y agréguele también otros temas de extorsión o ciberextorsión que se dan. Hay que hacer una revisión clara de todo esto. Claro. Entonces, si realmente se pretende hacer las cosas bien, hay que ver los indicadores al término del año. Yo creo que, y esa es una percepción que me parece que la mayoría de los hondureños tienen sobre el presidente actual, ¿no? Creen que es buena persona, creen que tiene una identidad particular que hace que caiga bien, bárbaro. Y dentro del gobierno hay un montón de gente buena, pero al final lo que necesitamos, más que gente buena, más que gente con buenas intenciones, es gente que sirva para algo. Y ese servir para algo es realmente generar ese proceso de transformación que requiere el país. Hoy se puede montar la base, si se hace correctamente. Por ahí hay nombramientos cuestionables, por supuesto. Dentro de poco vamos a ver si realmente cumplen con la labor encomendada. Si no, en 2 años o en 1 año, el que nos sirva que vaya para afuera y empiecen a reemplazarlos colocando a la gente buena. Por eso, Raúl, yo lo mencionaba, necesitamos no solamente el Ministerio de Transformación del Estado, sino un Ministerio de Capital Humano que permita precisamente que dentro de 4 años, piense usted, gana el Partido Liberal o vuelve a ganar el Partido Nacional, ¿ya? Con una mínima probabilidad de que gane Libre hasta el momento, ¿no? Salvo que sea una gestión terrible en este gobierno, que no lo creo, pero al menos están esas 2 posibilidades. Si no lo hacen correctamente, entonces van a surgir otros actores políticos, otros liderazgos que van a empezar a generar un movimiento totalmente distinto al que se ha hecho hasta el momento con la participación, reitero, de los últimos 20 años en este gobierno, en este país. Voy a una pausa, les informo, yo estoy suscrito a periódicos internacionales. Dice, en directo, la guerra con Irán se extiende por la región y alcanza a Chipre, territorio de la Unión Europea. Teherán asegura que no negociará con Washington. Israel anuncia un bombardeo en Beirut contra un dirigente de Hezbollah. Irán ataca una base del Reino Unido en Chipre tras anunciar Stammer que dará más ayuda a Washington. Israel causa más de 30 muertos en Líbano tras sumarse Hezbollah a la guerra. China reclama el cese inmediato de los ataques contra Irán. La clave de la réplica de Irán, ciudades de misiles ocultas en montañas. Y por aquí anoté, Macron dice que va a aumentar su armamento nuclear para defender intereses de Francia. Una pausa y volvemos. Me falta una pausa, vamos a la parte final. La función y eliminación de varias instituciones del Estado se maneja una reducción general en el presupuesto de 39.000 millones. ¿Se va a lograr eso o no? Bueno, en teoría yo digo que es sumamente fácil, sobre todo porque esos 39.000 millones de lempiras era la proyección a la asignación del 2026, es decir,
el presupuesto 2025, que rondaba los 430.000 millones de lempiras, pues prácticamente es continuar con ese presupuesto. Pero claro, en lo que hemos hablado el día de hoy es a través de la presentación del presupuesto reformulado que han anunciado las autoridades para las próximas 2-3 semanas, es cuando se va a poder observar esa disminución real, o por lo menos en este caso mantener ese presupuesto 2025 sobre esa cantidad. Y luego yo diría que bueno, no hemos hablado de la parte de los ingresos, que en este caso uno tendría que visualizar también qué proyecciones de la recaudación tributaria van a tener, lo que ha mencionado Obed sobre, bueno, son más de 20.000 millones de crédito fiscal que posiblemente también no van a retornar el dinero a los contribuyentes, sino va a ser a través de créditos, y eso pues hay una disminución en las proyecciones de recaudación. ¿Cuánto este gobierno va a tener programado en endeudamiento? Sobre todo porque hay muchas expectativas de diferentes organismos, desde el BCE, el BID, el Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario Internacional en su último desembolso, y posiblemente un nuevo acuerdo a mediados de este 2026. Y claro, hay organismos que aunque ideológicamente no están tan cercanos al nuevo gobierno, pero ya se aprobó su instalación, como la CAF, la Corporación Andina de Fomento, entre otros. Y bueno, hay que ver cuánto tienen programado de endeudamiento al país este nuevo gobierno, sobre todo bajo una lógica que poco se ha hablado, que es reperfilar la deuda, es decir, buscar un endeudamiento más cómodo, sobre todo porque ya hablamos de esa gran carga que tiene el país, de por encima de 60.000 millones de lempiras, de estar cuota año con año de los diferentes préstamos internos y externos del país, y por ende habría que ver en el presupuesto general de la República si esas programaciones, proyecciones son de acuerdo a la realidad del país, las expectativas de crecimiento económico, las expectativas de las actividades económicas, y al final lo que hemos hablado, aunque es teoría clásica o antigua de la política fiscal, es el multiplicador del gasto. Cuánto aporta el gasto público a el crecimiento económico, aunque más o menos lo hemos mencionado, pero prácticamente es eso. ¿Cómo es el gobierno en su asignación de gastos, sobre todo en inversión pública, sobre todo en las empresas estatales, en los bancos, tanto de primer y segundo piso, tanta necesidad de vivienda en este país, que los fondos Banprovida eran una solución, pero en los últimos años no le asignaron el presupuesto para tener sostener la demanda de estos fondos. Por ejemplo, que el expresidente pedía alrededor de 20.000 millones, no se les asignaba. Entonces, el multiplicador del gasto todo resume eso de lo que hemos hablado el día de hoy, de cómo pues aporta a la economía así de manera muy sencilla. Dígame, el presidente del Banco Central, don Roberto Lagos, confirmó que este año se vence el pago de unos 700 millones de dólares en bonos soberanos. ¿Qué tanto peso tiene la deuda externa e interna del país y en el presupuesto general de la República? Sí, ese es un tema bastante importante, porque en realidad los vencimientos para este año y para el otro son de los más elevados que el gobierno va a asumir en estos 4 años. Como lo mencionaba, el vencimiento de los 700 millones de dólares corresponde a un bono que se contrató en el 2017 para el pago de generadores del ENE, y que de alguna forma hay que empezar a ver cómo lo renegociamos ese bono, porque los bonos tienen esa facilidad que pueden ser renegociados en el mercado, pueden ser recolocados y disminuir el pago que implica esto sobre las finanzas públicas. De lo contrario, entonces estaríamos enfrentando un vencimiento de deuda pública para el otro año de casi 90.000 millones de lempiras. Hay que tener en cuenta que para este año se presupuestan cerca de 70.000 millones de lempiras, es decir, muy por encima de lo que se ejecuta en salud, en educación. En realidad es casi 3 veces el presupuesto de salud y creo que 1.5 veces el presupuesto de educación, ¿no? Entonces hay que ver ese costo, ese desplazamiento que implica el pago de la deuda sobre las finanzas públicas, y por otro lado también la capacidad que tiene el Estado de poder renegociar estos instrumentos de deuda que son un poco más flexibles en esa parte y
y que pueden contar con un mercado que requiere, como ya se ha mencionado, en primer lugar, disminución de la corrupción, porque nadie va a agarrar un bono de alguien que tiene fama de ser corrupto o que tiene fama o mala fama en general. O que tiene limitaciones en su economía. Eso nos deja ver también de un tema que solo quiero mencionar por encima, y son los beneficios conexos, digamos, o los beneficios añadidos de la disminución de la corrupción. Mejores tasas de interés para el gobierno, mejor acceso a mercados internacionales, mayor ingreso de deuda, perdón, de inversión extranjera directa de la buena, no de inversión extranjera que busca favoritismos o que busca negociar cosas oscuras, sino generar realmente productividad para su propia inversión y para la economía. Entonces, el tema fundamental también tiene que ser a corto plazo disminuir los indicadores de deuda para poder los indicadores de corrupción para poder renegociar de mejor manera la deuda, y también si este gobierno se ve la necesidad de colocar bonos o otros instrumentos de deuda, poderlos hacer a mejores tasas de interés, porque hay una línea de pensamiento lógico. Menor corrupción implica menor exposición al riesgo. Menor riesgo implica mejores tasas de interés. No es tan complicado si lo vemos en ese concepto básico, y que se puede materializar en mejores condiciones financieras para el Estado y, como bien lo decía el doctor Carlos, no comprometer las generaciones futuras. Es decir, que en el 2034, en el 2036, nuestros hijos no se vean limitados en el presupuesto público porque tomamos buenas decisiones y, por el contrario, vean que realmente están recibiendo un beneficio del gasto público en salud, en educación y en otras áreas por ese buen uso de la deuda y por ese mejoramiento de los indicadores de corrupción y, claro, por consecuencia económicos. Sí, don Carlos, ¿no va a afectar esto salud, educación, infraestructura? A su juicio, quedan aún muchas instituciones del Estado que deberían de ser suprimidas. ¿Suprimidas o fusionadas? Yo creo que en el caso de Banprovi que están mencionando, Banprovi y Banadesa, para mí no es necesario tener dos bancos estatales. Podríamos tener un solo banco de fomento, ¿ya? Como en algún momento se tuvo. Eso permitiría optimizar los recursos, aprovechando lo que hasta el momento se tiene y obviamente aplicando un poco más de buena tecnología que permita hacer uso correcto de esos bancos, ¿no? Entre otras instituciones. Obviamente soy partidario de los estados pequeños, claramente soy minarquista en ese sentido, reitero, minarquista, es decir, me encantan los estados pequeños para que puedan controlarse mucho mejor. Y lo que está pasando desde el punto de vista administrativo tampoco no es nada nuevo. Quizás en Honduras lo estamos viendo, digamos, por primera vez aplicado en el sector gubernamental, pero en el aspecto privado ha ocurrido toda la vida, ¿no? Por ejemplo, Jack Welch, que fue en su momento el gerente general de General Motors, de General Electric, perdón, generó muchísimo de estos procesos, ¿no? Cada cierto tiempo achicar para poder optimizar. Y eso se llamaba downsizing, ¿no? Entonces acá es lo que estamos viendo, que realmente sí se podría optimizar claramente en el Estado que lo requiere. Eso es fundamental, eso es claro. Pero también hay otro aspecto importante, ¿no? Y mientras los estoy escuchando, y esto también sí quiero decírselo al pueblo hondureño, me voy con un mensaje de esperanza al escucharlo, especialmente a ustedes dos. Y muchas veces cuando uno viene a estos foros se encuentra gente muy talentosa que deberían de estar en los gobiernos aplicando técnicamente sus conocimientos para optimizar los recursos y hacer que los hondureños tengan una mejor calidad de vida. Es una de las grandes, digamos, enseñanzas que me deja a mí particularmente venir a los medios de comunicación y darme cuenta de gente muy talentosa que debería de estar en estos menesteres gubernamentales tratando de solucionar realmente desde adentro y combatiendo a ese montón de políticos que en su mayoría no les interesa realmente que el país avance, porque al final terminan viviendo de esto y lo hacen un negocio, prácticamente termina siendo su empresa el Estado, y eso debemos de cortarlo. Miren ustedes, estamos hablando de una cantidad importante de dinero que nos dicen que se va a reducir en el presupuesto. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora con ese dinero? Vamos a ver mejores escuelas, cuántas por semana que van a estar en procesos de mejora, cuántos centros de salud, ¿no? Vamos a intervenir realmente. Y digo vamos porque todos queremos realmente que el país avance. Y usted ponía un ejemplo claro. Y este tiene que ser el ejemplo que los hondureños deben de tomar en cuenta.
Si cualquiera de los políticos, incluyendo el presidente y su familia, tuviese un accidente o tuviera una situación compleja de salud, ¿iría a un hospital privado o iría a un hospital público? Empecemos por ahí. Si cualquiera de los ministros que están en este momento y los que estuvieron en su momento cuando se enfermaron fueron a un hospital privado o a un público, ¿mandaron a sus hijos a la escuela pública o a la escuela privada? ¿Dónde están? ¿Ya? Entonces el tema de la calidad educativa es fundamental. El tema del sistema de salud es importantísimo. Seguridad ni digamos, nos hemos cansado de decirlo. ¿Ya? Entonces, si realmente queremos apelar a un proceso de transformación del Estado, debemos empezar por ver cómo se puede mejorar la calidad de vida de los hondureños. Quiero cerrar nada más con esto. En los múltiples análisis que estuvimos haciendo específicamente entre junio y parte de septiembre, sobre los candidatos que mayores probabilidades de éxito tenían de convertirse en presidentes de la República, pasaban precisamente por identificar al menos 5 reformas importantes de liberación de mercado para que el país pudiera avanzar. Y la pregunta era bastante clara, ¿no? En este sentido, con los modelos para poder determinar la calidad de vida mejorada en 4 años en 2 departamentos, Cortés y Francisco Morazán. Si se aplicaban estas 5 reformas importantes para la transformación del Estado, en tan solo 4 años se puede mejorar la vida, la calidad de vida de 420,000 personas en solo 2 departamentos. Es decir, sí se puede generar un proceso de cambio en el país y sentar las bases. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los políticos, inclusive muchos de los que están en el gobierno, tanto en el gobierno, en el Ejecutivo como en el Legislativo, hoy, en lugar de estar pensando en cómo cambiar y mejorar el país, están pensando en los próximos 2 años para empezarse a lanzar y armar los movimientos políticos de cara a las elecciones de 2029. Entonces, son políticos que están pensando en las elecciones, no son estadistas que están pensando en las nuevas generaciones. No, la mayoría de ellos no. Entonces, ¿qué necesitamos? Gente talentosa que empiece a sumarse, que empiece a decir, bueno, no podemos seguir siendo gobernados por un montón de gente incompetente que se hace millonaria cada 4 años, que no tiene justificación de un crecimiento patrimonial cada 4 años y que hoy están deliberando en el Congreso Nacional o están en un ministerio. Entonces, yo creo que es el momento de generar esa base para un cambio que debería de tener el país en los próximos 8, 16 a 20 años. Sí, gracias don Carlos, siempre es un gusto que esté por acá. Don Ismael, nos vamos, su mensaje final. Solo un saludo al abogado Valladares y a su esposa de la distribuidora porque están pendientes de mí y yo creo que en este sentido si hay esperanza, si hay certidumbre, en un mundo de incertidumbre, creo que más bien ahí es el reto de planificar hacia el futuro, que en resumen, planificar en un mundo de guerra, de diferentes conflictos económicos, sociales, políticos, etcétera, es el desafío que tiene el actual gobierno. Gracias. Cerramos con el licenciado Obed García. Bueno, sí, como bien mencionamos, es un punto de inflexión el que tenemos enfrente. Cada nuevo gobierno tiene ante él 2 caminos. El camino, como ya se ha mencionado, de políticos pensando en sus propios partidos o en sus propias políticas, o políticos pensando en una verdadera administración del Estado para generar cambios positivos. Es decir, políticos que entiendan que están ahí solamente por 4 años para administrar de forma positiva el país para un mejor logro para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. Eso es la verdadera forma de pensamiento que puede hacer que el gobierno realmente genere cambios para la población. De lo contrario, vamos a estar de nuevo discutiendo los mismos temas, dando vueltas en el mismo punto desde el que hemos estado desde hace más de 150 años en realidad, si tenemos en cuenta que prácticamente nunca hemos superado el tema de la eficiencia del gobierno. Bien, el plan de reactivación económica y desarrollo del país del nuevo gobierno analizado esta mañana por los licenciados Obed García, Ismael Cepeda y Carlos Calix. Eso que dice don Carlos Calix es cierto. Y es difícil que cambie. Hay gente como ellos, si no es del partido de turno, no les dan trabajo, ni los buscan. Y ya se está pensando, bueno, ya se están buscando los nuevos candidatos liberales.
los nuevos candidatos nacionalistas, los de Libre. Me acuerdo cuando tomó posesión Ascona, pues. Yo estaba pequeño. Mi papá, gran liberal. Pancartas de Carlos Montoya, Montoya presidente, en la toma de posesión de Ascona. No, y no ha cambiado nada. Yo ya le doy la lista de los que están lanzando de todos los partidos. Gracias, que tengan una buena semana. Miren, pasó algo. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.